¿Te has parado a pensar por qué todo el mundo parece tener una fecha de caducidad para sus inversiones en este preciso momento? Estamos en diciembre de 2025 y si haces caso a la narrativa popular, deberías estar vendiendo todo ahora mismo. La teoría clásica, esa que recitan como un mantra en cada esquina de Internet, dice que el ciclo alcista termina aquí y ahora, a finales del cuarto trimestre del año posterior al halving. Según esa vieja partitura, la música está a punto de detenerse y si no buscas una silla ya, te quedarás fuera con pérdidas devastadoras. Pero déjame decirte algo con total claridad. Si vendes ahora tus criptomonedas, ¿por qué crees que un reloj de arena de 4 años ha llegado a su fin? Estás a punto de cometer el mayor error financiero de la década. Estarías entregando tus activos a las instituciones justo en el suelo, justo antes de la mayor explosión de liquidez que hayamos visto jamás. Hoy vamos a desmontar una creencia que está costando millones a los inversores minoristas. Vamos a comentar por qué el famoso ciclo de 4 años no es la ley inmutable que te han contado, sino una coincidencia estadística que nos ha cegado ante la verdadera maquinaria que mueve el dinero. No es una cuestión de fe, es una cuestión de datos macroeconómicos, de liquidez global y de entender cómo funciona realmente el sistema fiat en el que vivimos. Llevo avisando de esto desde enero, insistiendo en que este ciclo sería diferente, un ciclo extendido, y lo hemos visto en innumerables directos de más de 3 horas. Y hoy, con los datos en la mano, vamos a ver por qué la fiesta no ha hecho más que empezar. Prepárate, porque lo que vas a escuchar va a cambiar radicalmente tu estrategia para los próximos meses. Hola, soy David Aranzábal, fundador de Money Club y CryptoWeek. Nuestros miembros del club ya han superado los 17 millones de euros en sus portafolios. Si te interesan las inversiones y las criptomonedas, suscríbete y activa las notificaciones para no perderte ninguno de mis próximos vídeos. Vamos a empezar analizando la situación actual con la máxima frialdad posible, porque lo que está en juego es demasiado importante como para dejarse llevar por el pánico o la euforia desmedida. Si has mantenido tus posiciones durante todo este año, es probable que ahora mismo sientas una presión inmensa para vender. La historia parece estar en tu contra. En los últimos 3 ciclos de halving, Bitcoin marcó su techo aproximadamente en estas fechas, al final del año posterior al recorte de suministro. Y lo que vino después en esas ocasiones fue un mercado bajista largo y doloroso, con caídas del 80%. Es lógico que el consenso general sea huir. Todo el mundo habla del fin del ciclo, pero cuando dicen ciclo, se refieren exclusivamente al ciclo del halving. No están mirando el ciclo económico, no están mirando el ciclo de liquidez y desde luego no están mirando el ciclo macroglobal. Vengo diciendo esto prácticamente desde enero de este año. Y no es una corazonada mía. He analizado esto en profundidad, apoyándome en los estudios de expertos macroeconómicos como Raúl Pal y revisando más de 50 gráficas que colaboran con esta tesis. Lo hemos abordado de forma muy extendida en los directos con nuestra comunidad de alumnos y en los abiertos que realizo con vosotros. La antigua interpretación del ciclo de 4 años ha dejado de ser una brújula fiable. Si bien es cierto que en los 3 ciclos anteriores los datos se alinearon perfectamente con el halving, esa correlación nos ha llevado a confundir casualidad con causalidad. El halving no fue el conductor principal de esas subidas, fue una coincidencia que se alineó temporalmente con fuerzas mucho más poderosas. Y eso es lo que la mayoría de los analistas están pasando por alto hoy. Para entender por qué esta vez es diferente, tenemos que dejar de mirar el calendario de Bitcoin y empezar a mirar los balances de los bancos centrales. Durante la última década nos hemos acostumbrado a un patrón predecible. Cada 4 años, la emisión de nuevos Bitcoins se reduce a la mitad. Ese choque de oferta, en teoría, impulsa el precio. A medida que el precio sube, entra más gente, el mercado se calienta y unos 530 días después del halving, la burbuja estalla. 3 veces ha ocurrido y 3 veces ha funcionado como un reloj suizo. Pero cualquier estadístico te dirá que 3 muestras de datos no son suficientes para establecer una ley universal, mucho menos en un entorno financiero tan complejo y cambiante como el actual. Lo que hice fue salirme de la caja de las criptomonedas. Dejé de mirar solo las velas de Bitcoin y empecé a superponer los datos de liquidez global, los datos del mercado de valores, los gráficos de la bolsa americana y los datos políticos. Al ponerlo todo en un solo modelo, el resultado es impactante. El halving jugó un papel, sí, pero fue realmente un actor secundario. El verdadero protagonista, el motor que impulsó el precio de $10 a más de 1.000, o de 1.000 a 20.000, o de 4.000 a 69.000, fue la liquidez global. Y lo más importante es que ese motor de liquidez, que en el pasado se encendió coincidiendo con el halving, en este ciclo lleva un retraso.
Si tengo razón, estamos a punto de ver ese mismo movimiento violento al alza, pero comenzando justo cuando todos los demás creen que ha terminado. Hagamos un viaje rápido al pasado para que veas las pruebas. Año 2013. Después del primer halving en noviembre de 2012, Bitcoin voló de $10 a $1.250. Todos aplaudieron al halving, pero aquí está el dato clave. En diciembre de 2012, la Reserva Federal inició una expansión cuantitativa masiva, añadiendo 85 billones con B de dólares de liquidez al mercado cada mes. En poco más de un año, inyectaron más de $1 trillón al sistema. Esa marea de dinero fue la que levantó todos los barcos, incluido Bitcoin. En cuanto empezaron a frenar esa impresión de dinero a finales de 2013, Bitcoin se desplomó. No fue la magia del código, fue el grifo del dinero cerrándose. Lo mismo ocurrió en 2017. Bitcoin pasó de $1.000 a $20.000 en una carrera monstruosa. ¿Por qué? Porque aunque la Fed no estaba imprimiendo agresivamente, el resto del mundo sí lo estaba haciendo. El Banco Central Europeo estaba ejecutando uno de sus mayores programas de compra de activos, 80 billones mensuales. El Banco de Japón compraba bonos sin parar. China desató uno de los mayores impulsos crediticios de su historia. Entre 2017 y 2016 se añadieron casi $2 trillones a los balances globales. Fue ese muro de dinero el que empujó a Bitcoin, coincidiendo una vez más con el halving. Y ni hablar de 2020. La pandemia global por el virus obligó a la intervención más agresiva de la historia moderna. El 15 de marzo de 2020, con Bitcoin a $4.000, la Fed lanzó un programa de expansión cuantitativa sin precedentes. Imprimieron trillones. Expandieron su hoja de balance en más de $5 trillones. Fue la mayor inyección de liquidez en la historia de las finanzas. Y no estuvieron solos. Europa, Japón y China hicieron lo mismo. ¿El resultado? Bitcoin se disparó a $69.000. La correlación es perfecta, pero no con el halving, sino con la expansión de la masa monetaria. Los ciclos económicos se mueven por liquidez. Si aumentas la oferta de dinero, los precios de los activos suben. Hasta ahora habíamos tenido la suerte de que esos ciclos de liquidez coincidieran con las fechas del halving. Existe una métrica clave que rastrea esta expansión económica mejor que ninguna otra, el PMI, o índice de gestores de compras. Este índice mide si la economía global se está expandiendo o contrayendo. Es como el latido del corazón del mercado. Si el PMI está por encima de 50, las empresas contratan, compran materiales y piden préstamos. La economía crece. Si está por debajo de 50, las empresas se protegen, despiden y dejan de gastar. La economía se contrae. Históricamente, Bitcoin tiene sus subidas más fuertes exactamente cuando el PMI toca fondo y empieza a subir. No cuando lo dice el calendario, sino cuando la economía real empieza a calentarse de nuevo. Fíjate en esto, en 2016 el halving fue en julio. Coincidentemente el PMI tocó fondo entre julio y agosto y comenzó a expandirse en septiembre. En 2020 el halving fue en mayo. ¿Y qué hizo el PMI? Tocó fondo exactamente en 43 puntos ese mismo mes. A este punto deja de ser una casualidad. En los dos últimos mercados alcistas, la liquidez aumentó y el PMI comenzó a expandirse. Cuando el PMI rompe la barrera de los 55 puntos, es cuando las criptomonedas realmente despegan. Sucedió en 2017 y sucedió en 2021. Y más interesante aún, cuando el PMI supera los 60 puntos, entramos en la fase de euforia, donde las altcoins hacen multiplicadores de 10 o 20 veces. Pero aquí está la trampa de este ciclo actual y la razón por la que tanta gente está confundida. Esta vez, el ciclo de la Fed y el PMI no se alinearon con el halving. Llevamos 2 años donde la Reserva Federal ha estado drenando dinero del sistema, lo que llamamos endurecimiento cuantitativo. Con esa falta de liquidez, el PMI ha estado plano o ligeramente a la baja. Por eso el mercado se ha sentido aburrido, difícil y lateral durante tanto tiempo. Bitcoin debería haber volado según la antigua interpretación de los 4 años, pero el combustible de la liquidez simplemente no estaba ahí. Sin embargo, todo eso está cambiando ahora mismo. La Reserva Federal ha señalado el fin del endurecimiento. Estamos pasando de un ciclo de restricción a uno de relajación. Esto es enorme. Es la segunda vez en la historia que ocurre este desacople. Vamos a entrar en una fase de liquidez expansiva, pero esta vez empieza un año más tarde que el halving. Cuando esto suceda, el PMI volverá a moverse hacia arriba. Y cuando cruce esos niveles clave de 55 y 60, veremos a Bitcoin y a las altcoins reaccionar con la misma violencia que en el pasado. Nunca, repito, nunca hemos entrado en un mercado bajista durante un periodo donde la liquidez global se está expandiendo.
Es económicamente ilógico. Más dinero en el sistema busca rendimientos. Y esos flujos acaban inevitablemente en los activos de riesgo. Además, tenemos un factor nuevo: las instituciones. Este es el primer ciclo donde el dinero tradicional ha entrado masivamente a través de los ETFs. Estamos hablando de flujos de capital que empequeñecen cualquier cosa que los inversores minoristas pudieran aportar. Ahora pregúntate, ¿crees que los gestores de fondos más grandes del mundo van a vender sus posiciones porque un gráfico de arcoíris dice que han pasado 4 años? ¿Crees que Larry Fink tiene un calendario de halving colgado en su despacho? Te garantizo que no. A él no le importa la antigua interpretación del ciclo. Él mira la liquidez, mira el balance de la Fed, mira la expansión económica. Sus algoritmos están programados para comprar riesgo cuando la liquidez sube. Por eso estamos en una zona de peligro, pero no de peligro de caída, sino de peligro de perder tu posición. El reloj del halving y el reloj de la liquidez solían ir a la par, pero se han desacoplado. Esta divergencia es lo que tiene a todo el mundo asustado. Hemos estado esperando un mercado alcista parabólico todo el año, y no llegó porque la liquidez dijo que no. Pero ahora, justo cuando la narrativa popular dice se acabó, la liquidez está empezando a decir que empieza. El ciclo de 4 años, tal y como lo conocíamos, es un concepto que ha quedado obsoleto. Lo único que importa es la liquidez global. Este ciclo no ha terminado. Si nos guiamos por los fundamentales macroeconómicos, ni siquiera ha comenzado su fase más explosiva. En los próximos meses, con la bajada de tipos y el fin del endurecimiento cuantitativo, la economía debería entrar en expansión. El PMI empezará a volar, y ahí es donde veremos el verdadero movimiento. Sé que la corrección o el estancamiento asustan. Sé que ha sido un viaje lleno de baches. Pero si vendes ahora por miedo a un fantasma del pasado, estarás vendiendo literalmente en el suelo relativo de liquidez. Estarás regalando tus monedas a los jugadores institucionales que entienden este juego mejor que nadie. Yo no voy a vender. Estoy mirando a la Fed, estoy mirando la liquidez global y estoy vigilando el PMI. Mientras el dinero fluya hacia el sistema, mi postura es acumular o mantener. Voy a esperar a que el resto del mercado se dé cuenta de que la antigua interpretación del ciclo era solo una coincidencia. No dejes que te expulsen de tu posición justo antes de la meta. La paciencia, en este momento macroeconómico, es el activo más valioso que tienes. La decisión es tuya, pero asegúrate de tomarla con los datos correctos en la mano, no con leyendas urbanas. Y si quieres dar un paso más allá y conocer cómo nuestra comunidad ha superado los 17 millones de euros en cripto portfolio mucho antes de nuestro objetivo, te invito a ver este vídeo sobre Money Club. Tienes el enlace en la descripción y en él te cuento cómo puedes llevar tus inversiones al siguiente nivel, aprovechando el actual mercado alcista de las criptomonedas con estrategias exclusivas. Y si te ha gustado el vídeo, no olvides darle like y suscribirte al canal. Eso me ayuda a seguir creando contenido de valor. Te veo en el próximo capítulo.